Entonces los ítems que van a estar en esta medición son los ítems en Q1 al Q42. ¿Ya? Está compuesto 42 ítems, como les contaba, 14 ítems por cada dimensión. Entonces en primera instancia nosotros vamos a pedir que esta majamama de ítems, de 42 ítems, se reduzca, una reducción de factores. Entonces yo me voy a analizar en este caso, y si ustedes se fijan ahí está, reducción de dimensiones. Reducción de dimensiones. Y en reducción de dimensiones nosotros lo que queremos es que, fíjense que incluso el monito, un modelo de medición, lo que necesito es que me los agrupe. Como nosotros estamos realizando esto de manera exploratoria, entonces vamos a probar con todos los ítems, ¿cierto? Vamos a, como les decía, ponga todos a la parrilla y veamos qué resulta. Después vemos si en realidad esto tiene alguna relación con el constructo o no, está bien. Esa es la parte, digamos, sustantiva que uno analiza. Entonces voy y selecciono todo, los 42. Y lo que yo le voy a pedir al SPSS es que me dé la solución inicial. Ya es como una solución, entre comillas, observada, pero sin, en el fondo, un método de extracción, sino que simplemente cómo se correlacionan y cómo se podrían correlacionar entre ellos. Vamos a pedir los coeficientes que vendrían a ser las cargas factoriales de cada uno de los ítems. Eso es importante porque en el fondo nos dice cuál es el peso que tiene este ítem dentro de la escala o las escalas que se van a conformar. Y eso nos permite ya tener una evaluación individual de cada ítem. Por mucho que el ítem esté dentro de una dimensión, puede ser que tenga un peso súper bajo. El peso va entre 0 y 1, ¿ya? Es estandarizado. Entonces, un peso menor a 0.5 es un peso bajo, ¿ya? Una baja carga factorial. Uno debería decir, pucha, sácamelo, 0.4, 0.5. Déjame solamente aquellos ítems que tengan carga factorial por sobre 0.4, 0.5 y esos van a ser mis ítems finales, mi solución final. ¿Ya? Los niveles de significación, pero en el fondo nosotros tenemos una prueba de hipótesis por detrás de cada uno de estos y por lo tanto no solamente nos quedamos con el resultado, con el estadístico, sino que vemos si realmente esto es significativo y extrapolable a una población. Y estas pruebas de acá, que la KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, que en el fondo nos permiten determinar si uno, en el caso de la KMO, si la muestra está, entre comillas, sana, si en el fondo no tengo problemas con la muestra, no debería obtener puntajes menores a 0.5, 0.6 en KMO. O sea, puntajes sobre eso me dicen, está sanito tu muestra, ¿ya? Y en el caso de la esfericidad de Bartlett, lo que hace es comprobar si en el fondo en la matriz de correlaciones al menos tengo dos ítems que están correlacionando, como mínimo, como para poder decir si estás midiendo algo, al menos dos ítems. O sea, es muy difícil echarse la prueba de esfericidad de Bartlett, pero en el fondo si sale baja, que eso se ve con el chi cuadrado que te da la prueba de esfericidad. Si sale muy baja, obviamente tú ahí entrarías a investigar y ver cuál es en la matriz de correlaciones, cuáles serían los ítems que podrían estar más o menos enfermitos, que podrían estar dando algún tipo de problema. Entonces le pedimos estas pruebas, como en el fondo pruebas de calidad para el análisis que vamos a realizar. La extracción que vamos a realizar, acá tenemos varios tipos de extracción, por máxima verosimilitud, mínimos cuadrados generalizados, los ponderados, factorización de ejes principales. En algún momento alguien ahí quiso proponer de que eso podría ser análisis factorial confirmatorio, pero no lo es. En general, y lo que se ha atendido, y ustedes van a ver mucho de esto, que se repite componentes principales, el índice KMO y rotación Varimax. Ya les voy a explicar qué es la rotación Varimax, pero como indicadores para una prueba, digamos, de análisis factorial exploratorio. ¿Por qué? Y esto es súper común en
se llama en validación de pruebas psicométricas, porque son las opciones por defecto que trae el SPSS. Y eso ha generado que se repita la opción por defecto como si fuese en realidad la opción adecuada para el análisis. Y prácticamente casi todas las validaciones utilizan eso, pero no necesariamente quiere decir que son las más adecuadas, ¿ya? Entonces van a ver muchos componentes por principales como enunciados como análisis factorial exploratorio, cuando no lo son, no lo es. El análisis factorial exploratorio tiene como hipótesis una cantidad de dimensiones. El análisis por componentes principales simplemente dice, muéstrame lo que resulta. Si partimos con el componentes principales, que analiza la matriz de correlaciones, y le pedimos el gráfico de sedimentación. ¿Qué quiere decir el gráfico de sedimentación? Vamos a mostrar un gráfico en el cual va a mostrar distintos puntos, y los que superen el valor 1 van a ser los componentes resultantes, componentes que yo necesito. Es digamos, un indicador gráfico nada más de los componentes resultantes. De todas maneras, el SPSS lo informa en una tabla y te muestra las varianzas explicadas de los componentes resultantes y las varianzas acumuladas de estos componentes principales, de estos componentes resultantes. Van a ver que en general el SPSS en componentes principales tiende a darte 10 soluciones, pero estas 10 soluciones son 10 factores en que, por ejemplo, el factor 9 va a estar compuesto de un ítem. Es un factor y que tiene una varianza explicada de 0,01. ¿Claro? No es considerable como una solución factorial. Y acá lo que decimos es basado en autovalor, o sea, en el Eigenvalue. Eigenvalue es la palabra en alemán para autovalor. Que sea mayor a 1. ¿Quién me lo seleccione? En base a este criterio. No le pedimos todavía ningún tipo de rotación. ¿Qué quiere decir la rotación? La rotación, nosotros cuando hacemos un gráfico de correlaciones, ¿cierto? Estamos correlacionando dos dimensiones, Y con X, ¿cierto? Y nosotros distribuimos espacialmente los puntitos, ¿cierto? Y obtenemos una correlación y una regresión lineal. Pero eso funciona bien en dos dimensiones. Cuando yo estoy midiendo acá 42 ítems, yo lo que estoy teniendo ya son no un plano cartesiano como este, sino que estoy teniendo un hiperplano. Es muy difícil de imaginar un gráfico de 42 ejes, ¿cierto? Matemáticamente resulta, gráficamente no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es más que tridimensional, es 42 veces dimensional. Y los puntajes puede ser que si yo los coloco de una determinada manera, se ven, por decirlo así, imaginemos que yo los veo acá agrupados así, pero si yo roto esta sala, el modo en como yo los voy a ver agrupados a ustedes va a ser distinto. Si yo los veo desde el techo, va a ser distinto como yo los veo desde acá. Entonces la solución va a depender de la rotación. ¿Y qué pasa? El cómo yo voy a rotar los datos va a depender si en realidad estos datos se correlacionan entre ellos, o sea, si estos ítems se correlacionan entre ellos, o los factores resultantes se correlacionan entre ellos o no. Si no se correlacionan entre ellos, quiere decir que la relación entre, por ejemplo, este factor y este factor, no existe correlación, quiere decir que es una relación ortogonal. ¿Qué quiere decir una relación ortogonal? Una relación en 90 grados, en que los puntajes de acá y acá no logran dispersión. No tienen nada que ver, no están correlacionados, no están asociados. Una relación oblicua, en cambio, es una relación ángulo oblicuo de 45 grados. Están correlacionados entre ellos. Entonces yo lo que necesito es, antes de hacer una rotación, es verificar en la matriz de los factores que resulten si estos aparecen correlacionados o no. Si no aparecen correlacionados, entonces yo ocupo rotación ortogonal. Si aparecen correlacionados, ocupo rotación oblicua.
porque tendrían una relación los factores de 2 a 2 en 45 grados. Cuando salgan los números ahí vamos a ver con más claridad y van a ver que eso se representa en el mono que estoy haciendo acá. Por ahora entonces no le pedimos rotación, ¿ya? Análisis factorial, rotación, no le pedimos rotación. Gráfico de cargas, no. Y dentro de las opciones, acá sale ordenados por tamaño y suprimir pequeños coeficientes. Y yo lo que voy a hacer es ordenarlos por tamaño, quiere decir que me muestre las soluciones al tiro, aquellos que tienen más carga factorial a menos carga factorial por componente. Pero aparte, quiero que me suprima aquellos componentes que tengan menos de una carga factorial menor a 0.4 para no ser tan estricto, ¿ya? O sea, hasta 0.4 yo digo es el mínimo en que la varianza, por decirlo así, la varianza explicada del ítem hacia la varianza que tiene el constructo es el aporte que hace, 0.4. Escogí todos los ítems, escogí estas opciones, le doy a aceptar. Lo primero que va a mostrarnos el SPSS y nos va a traumatizar con esto es una súper gran matriz de correlaciones, ¿ya? Si ustedes recuerdan bien, basta con leer lo que está debajo de la diagonal. Lo que está en la diagonal es 1 y la parte que está arriba de la diagonal es un espejo de la parte de abajo. Así que Q2A con Q2A me va a dar 1, porque correlaciona perfecto porque no hay mejor socio que tú. Pero Q2A o Q2 con Q23 me da 0.28 correlación. Q3A con Q34, 0.361. Obviamente hay que analizar esta matriz de correlaciones y extraer algún tipo de conclusión es absolutamente engorroso. Pero sí es necesario tenerla a mano si es que necesito volver atrás y revisar la relación de un ítem que yo lo tengo como sospechoso, ver la relación de ese ítem con los otros ítems. Entonces yo digo, por ejemplo, el Q2 me parece sospechoso y veo en la columna del Q2 con cuáles podría estar mal, el 0.27 o alguno que tenga una correlación negativa. Estamos suponiendo que este es un test que está midiendo en la misma dirección, todos los ítems deberían estar correlacionando positivo. Si tengo un ítem que me está correlacionando negativo con otro, quiere decir que este ítem está midiendo al revés. O sea, bastante bueno. Es la regla de las correlaciones. Tenemos correlaciones bajas aquí con este ítem. Y acá viene la matriz de significancia para cada una de estas correlaciones, si salen significativas. Igual echar una mirada para el lado, uno al tiro va a detectar por si sale alguna que no es significativa, salen todas significativas. O sea, por lo menos la matriz de correlaciones es válida en todos sus resultados. La prueba de KMO y Bartlett. La prueba de KMO, como yo les decía, tenía que darnos arriba de 0.5, 0.6 y nos daba, digamos, un indicador de el estado o la sanidad de nuestra muestra. Si en el fondo daba bajo 0.5 o entre 5.55, porque varía según autor. Pero, por ejemplo, si les da algo un 0.4, echen una mirada a su muestra. Y probablemente lo que va a ocurrir es que si ustedes tienen problemas con la prueba de KMO, se va a reflejar en su matriz de correlaciones. Ustedes van a ver algunas correlaciones que van a parecer negativas. Por ejemplo, un ítem que fue suprimido, nadie lo respondió. O que todos respondieron 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 en un puro ítem, con puntaje extremo. Entonces te va a aparecer como anómalo y tú echas una mirada ya a más detalle y tienes un indicador de si ese ítem está funcionando bien o no. Eso como inicial. Lo que tenemos acá en comunalidades son las cargas factoriales para cada uno de estos ítems. Por ejemplo, el Q2.A.355 y el Q10 tiene 0.7, tiene buena carga factorial.
¿Tenemos algún otro que podría parecer sospechoso? Por ahora, Q2 está como nuestra amiga. Y acá viene el resultado en relación a la varianza total explicada, el resultado del análisis por componentes principales. Acá me dice el número de componentes, se fijan, extrajo 42 componentes. Va a extraer hasta el número de ítems que tú tengas. Pero el primer componente siempre va a ser un componente bien suculento, por decirlo así, que va a tener alta carga, va a acumular una gran cantidad de ítems. Siempre el componente principal va a tender a traer en la primera solución factorial una gran cantidad de ítems. Y si ustedes se fijan aquí, en el porcentaje de varianza explicada, solamente el primer componente tengo 45% de varianza explicada. Es harto. O sea, considerando que hay error y de que hay otros ítems que no están puntuando en ese componente, solamente con los ítems de ese componente yo ya estoy explicando 45% de la varianza que obtengo en el conjunto total del test. El siguiente componente puntúa 6, el siguiente componente puntúa 3 y el cuarto componente tiene 2% de varianza explicada. Si miro acá, acá está el porcentaje acumulado. En total, en los 4 componentes yo tengo 58,5% de varianza explicada por este modelo de 4 componentes. O sea, ¿qué está ocurriendo acá? Que el análisis de componentes para este conglomerado de 42 ítems me está diciendo que tengo una cuarta dimensión. Me tira como resultado una cuarta dimensión que tiene una cierta cantidad de ítems o una comunalidad de ítems que podrían estar cargando y que permite decir si existe una cuarta. Que además lo que me está diciendo, que además hay una dimensión, no me está diciendo que sea esta o esta, me está diciendo hay una dimensión que explica en un 45% la varianza, la variabilidad. Y tengo otras dos en que cada una explica un 6 y la otra un 3,9. Un 7 y un 4. Y una última que me explica en un 2,6. No me está diciendo ni cantidad de ítems ni nada. Simplemente me está contando un cuento de yo veo esta agrupación. Cuéntame. Entonces, ¿quiere decir que hay un 42% que no está siendo explicado por mi ítems? Por los ítems, sí, ¿no? O sea, 42% de esa varianza, al agrupar los ítems, no es explicada por esta agrupación resultante, por esta escala. La suma de esto no responde a lo que quieren medir. O sea, yo encuentro que explica bastante bien. 45% de varianza es bastante buena. La varianza explicada. No pretendas tener un 60 o 70% de varianza explicada en un testeo. Tenemos que ver a quién fue, digamos, a quiénes se les aplicó el test, cómo se aplicó. Eso es lo que te está contando simplemente el análisis de componentes. Hay 4 componentes. Todos los otros, se fijan, tienen re poco peso, pesan menos de 1. Ahí está el autovalor total. Este pesa 18. Si estamos tomando como estándar mínimo 1, este pesa 18, o sea, se lleva todo el autovalor. El autovalor podría uno, en el fondo, conceptualizarlo como la suma de las cargas factoriales. ¿Ya? O sea, el conjunto de cargas factoriales de los ítems que componen este factor suma 18. Si ustedes se fijan acá, las cargas factoriales van de 0.6, 0.7, punto tal, menores a 1. Por lo tanto, tiene que haber una gran cantidad de ítems, por lo menos más de 18, que están puntuando en ese componente. Acá, por ejemplo, podría estar formado por 10 ítems de 0.6 o 30 ítems de 0.2, 0.3. Lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que nos dice el gráfico de sedimentación. De las 42 soluciones, se fijan, hay una sola solución factorial relevante y hay 2 soluciones que levantan por sobre las otras. Entonces uno podría en el fondo hipotetizar, veamos
si en realidad con esta única solución factorial yo logro cubrir realmente bien, porque estoy cubriendo 45% de la varianza, considerando que si yo sumo las otras 4, subo de 45 a 58%. Pero podría implicar que esta solución de 45 esté conformada por 5 ítems. Fíjense bien, puede ser que esa solución esté conformada por 5 ítems y las otras estén conformadas por los otros 37 ítems. Y dice, pucha, realmente si yo con un test de 5 ítems estoy midiendo 45% y los otros 42% que va a tener el costo de la impresión, el costo de tener a la gente preguntándole otras 42 preguntas que en realidad no están aportando nada. Mejor los corto y mido parsimoniosamente con una solución pequeña. Veamos también si en realidad la solución es satisfactoria con un componente o con 3 componentes, con 2 componentes. ¿Cómo yo veo eso? Acá, en la matriz de componentes. La matriz de componentes es bien intuitiva porque nosotros le dijimos, mira, fíltrame los que sean menores a 0.4 en carga factorial. O sea, muéstrame solamente relevantes. Entonces acá yo no voy a tener lleno de negativos ni de números irrelevantes, solamente lo que importa, los que valen. Y aquí lo que vale es que me están mostrando la solución de 4 componentes, pero si ustedes se fijan, está prácticamente vacío el componente 3 y el componente 4. Lo que quiere decir que estaba conformado por ítems, pero que en la conformación tenían un peso factorial súper bajo. Pero que en conjunto, sumando uno más otro, más otro, más otro, más otro, más otro, lograban levantar cabeza sobre uno. En cambio, lo que me está resultando acá es que tengo esta solución del componente 2, que considerando el mismo ítem, fíjense, Q38, Q10 y Q37, tengo cargas factoriales negativas. Lo que me está diciendo es que yo podría agrupar estos ítems en conjunto para medir un segundo factor, siempre y cuando yo considerara que ellos miden al revés de lo que estoy midiendo, del constructo como lo estoy midiendo. Esto es, en el fondo, si estuviesen enunciados en negativo, yo podría conformar este segundo factor. ¿Qué es lo que nos está contando el... O sea, piensa, míralo bien, si tú tienes 4 componentes de los cuales tú tienes todas las casillas vacías y tú tienes que prácticamente la totalidad del test se está puntuando en un componente, y que ese componente resulta ser 45% de varianza explicada, este componente o los otros componentes están desechados, de por sí ya se desecharon en la solución final, la matriz ya no los considera ahí. Lo que te está contando el cuento es que en el fondo esta hipótesis de 3 componentes en realidad es una. Hay un factor, no 3. Recuerden, no sabemos si son 3, estamos testeando, ¿ya? Pero a la vez estamos viendo cómo está construido desde el DAS y vamos a ver que tiene problemas. Y con eso vamos a, en el fondo, ver validez de constructo. Si ya tenemos que nuestro test en el análisis de componentes está forzado a 1. Perfecto. Entonces yo digo, voy a la segunda pata. Tengo un componente hipotetizado. Tengo 2 opciones. Puedo tratar de hacer el exploratorio y forzar a estos 3 componentes. No va a resultar en nada porque al final de cuentas el método de extracción va a ser el mismo. O hago un análisis factorial confirmatorio forzando a un puro componente y le pido que además me muestre digamos, la solución final para este componente en una matriz similar a esta. Vamos para eso. Voy a analizar reducción de dimensiones, ¿cierto? Vuelvo de nuevo a factor. Ya tengo seleccionados los mismos ítems. Aquí en los descriptivos pido lo mismo, solo que en el método de extracción, en vez acá de extraer basado en los eigenvalues, ahora yo le digo extráeme según cantidad de factores.
Esa es la única diferencia en el SPSS, es pudiendo poner análisis factorial exploratorio y todo, no, tienes que pillarlo. Entonces, acá tú declaras la cantidad de factores que quieres extraer. En este caso me dijo 1. Hagamos la del porfiado primero y pidámosle 3. Forcemos a que nos dé una solución de 3. Solamente para ver. Le pedimos la misma cosa, sedimentación y todo lo demás. Todavía no pedimos rotación. Las puntuaciones no, opciones ordenados por tamaño, suprimir coeficientes pequeños, o sea, menores a 0.4. Lo único que cambia es eso. Le pido forzame los factores. La matriz de correlaciones, tal cual, lo mismo, significativos, todo está bien, sanito, todavía no quiero echar ni una mirada en nada de eso. Y sale marcando el KMO, sale marcando .98, está súper bien la muestra, está sanita, ¿cierto? Y el test de esfericidad sale significativo. Por lo tanto, existe al menos dos variables que están, o dos ítems que están correlacionados. Ya existe alguna correlación ahí. Y las comunalidades, sigue marcándome el .2 en mi Q2, que lo tengo, estoy ensañado con ese ítem. ¿Ya? Y la misma solución que antes, pero ahora yo lo forcé a 4, a 3, ¿cierto? Ya no me tiró el cuarto componente, se me tiró 3, con 45, con 6 y explicando 55. ¿Se acuerdan que con el cuarto componente explicaba 58? Ahora explica 55 en el acumulado, pero sigue siendo la misma cosa. Ahí está el gráfico de sedimentación, ¿ya? Y viene la solución con 1. Y el panorama sigue siendo el mismo. O sea, yo lo forcé en base a esto, forcé a que me viera 3 factores y sin embargo me sigue lanzando un factor. No voy a insistir con eso. Entonces, vuelvo de nuevo y le pido la solución con un factor. Por lo tanto, ya no voy a tener que hacer rotación, porque la rotación yo la hago si tengo 2 factores. Aquí yo pido una rotación oblicua entre ellas, o 3 factores, y pido que me los rote para ver si están correlacionados entre ellos o no. Como no tengo más componentes, tengo un puro componente. Este test es unidimensional. Lo que me está contando es que todos los ítems miden lo mismo. Unidimensional. ¿Qué dice ahí? Me voy a analizar nuevamente y ahora vamos por lo que no me desvío, pues no sigo insistiendo con mi solución de 3 factores, solamente era para mostrar, pero y voy a la extracción y le digo extráeme un factor. Ninguna rotación porque no tengo más factores, las mismas opciones, clic. Y al mismo cuento, .98 sigue siendo, una prueba de la muestra, sigue marcándome .25, la misma solución, ahora con un factor 45. La misma situación. Y me da la solución del modelo de medición. Esto es lo que yo obtengo como estructura en un análisis factorial exploratorio. Yo puedo decir, este es un test unidimensional, ¿ya? Compuesto por ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Estarán los 40? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿En el cuánto? Ah.
Ajá. 4, espérate, 4 al 45, 41. 42, bien. Está con los 42 ítems. No me excluyó ninguno. 42 van para un componente. Por lo tanto, ustedes ya, como vieron en confiabilidad, si yo hubiese hipotetizado, o sea, yo hubiese encontrado 3, yo hubiera tenido que seleccionar de la matriz aquellos 3 que cargan para hacer el análisis de confiabilidad, los 3 que cargan para en el análisis de confiabilidad y los otros restantes que cargan para Pero como tengo un solo componente, entonces en mi análisis de confiabilidad simplemente tengo que colocar todos los ítems. ¿Se entiende eso? No queda duda, ¿cierto? Y por eso yo les explicaba que no podíamos tener menos de 4 ítems si es que íbamos a hacer split half. Ahora podemos hacer split half tranquilamente. Podemos dividir en la mitad el test. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces pasamos. ¿Qué es lo que conseguí con esto? Ya tengo la validez de constructo. En parte, evidencia para la validez de constructo. El constructo se compone de 42 ítems en un constructo unidimensional que en el fondo no sé todavía a qué corresponde, ¿cierto? Porque esa es la parte sustantiva a la cual yo tengo que decir, bueno, yo pretendía medir 3 dimensiones, o lo construimos pensando en 3 dimensiones, o lo construimos pensando en que medía una gran dimensión también, ¿cierto? Pero resultó medir 3. Pero en este caso no, en este caso resultó medir una, ¿no? El DAS, pero eso es lo raro, el DAS declara que mide 3. Fuera de eso, es unidimensional. Pero ahí tú ya estás, en la tabla de especificaciones tú colocas, mide una pura dimensión, ¿cierto? Compuesta por estos ítems, estas preguntas o estos reactivos, y tú haces toda tu justificación teórica al respecto de esto. Verificas en realidad si también tienen validez de contenido los ítems, si no están preguntando por álgebra en vez de depresión. Validez de contenido. Pasaron por un juicio, por ejemplo, de jueces expertos. Cada uno de los ítems pasó por un procedimiento de jueces expertos, lo revisaron y dijeron, sí, en realidad esto tiene que ver con lo que tú estás declarando medir. Aparte de eso, tengo la argumentación en mi marco teórico con respecto a estos ítems, a estas conductas observadas. Ahí está tu validez. Y ahora verificamos si estructuralmente estos ítems, todo en su conjunto, conforman entidades por separado o conforman una. Lo que nos dio como resultado es que este test mide una dimensión, no 3. Mide una. Test unidimensional para no sé qué. Entonces, ahora vamos a analizar la confiabilidad de este test y algunos digamos, indicadores psicométricos que nos den cuenta de sus propiedades y por lo tanto obviamente aportar más evidencia, su validez, su estructura. ¿Dónde vamos a encontrar eso? ¿Dónde vamos a encontrar eso? Tenemos en analizar, vamos bajando, correlaciones, regresión, clasificar, ya pasamos por reducción de dimensiones, fíjense, escala. Y en escala, análisis de fiabilidad. ¡Charán! Entonces, vuelvo a insistir en esta parte, si nosotros tuviésemos una solución de 3 o de 2 dimensiones, tendríamos que seleccionar para este análisis aquellos ítems que cargan en la dimensión tanto que vamos a, y por lo tanto le ponemos un nombre, dimensión de presión, ítem. Por ejemplo, en el caso de la depresión en el DAS, yo lo tenía anotado acá, mi cuaderno de dibujo. Dibujo como unas pituchas y cosas así. Entonces, por ejemplo, el ítem 3, el 5, el 10, el 13, el 16, 17, 21, 24, 26, 31, 34, todos esos cargan en depresión. El ítem 2, por ejemplo, que es el que más me gusta, carga en ansiedad. Y el 1 carga en estrés. Entonces,
hubiese tenido que seleccionar si me hubiese dado la solución que me hubiese dado. Esta es la solución que cuando testearon los constructores del test, esta es la solución que les dio en el análisis de componentes. En base a eso construyeron. Nosotros, no, decimos, lo testeamos y van todos. Van todos. Entonces vamos, 42. Y en estadísticos nosotros pedimos descriptivos para la escala si se elimina el elemento. Y esto era importante, se fue lo más. Ahí está lo más, que preguntaba antes, ¿cómo yo puedo discriminar por ítem, profesor, querido profesor? ¿Cómo puedo discriminar si un ítem está bueno o malo para poder sacarlo? Ahora vamos a ir, este es análisis de ítem propiamente tal. Entonces, una de las cosas que nosotros les pedimos es, ¿qué pasa con la escala si yo retiro el ítem? Necesito una matriz de correlaciones, de todas maneras, siempre sí o sí, para todo siempre no es malo pedir una matriz de correlaciones. ¿Ya? Medias, varianzas, covarianzas y correlaciones no las pidan en términos de medidas resúmenes porque no estamos haciendo, digamos, inferencias de los resultados. Esto es lo mismo que hacer esta parte, los medidas resúmenes, como si yo estuviese analizando los datos del test, no viendo sus propiedades psicométricas. ¿Ya? Y me basta con eso. Acá, en modelo, tengo los distintos modelos para comprobar confiabilidad. El alfa de Cronbach, dos mitades, paralelo, paralelo estricto y Goodman. Los dos más utilizados, alfa y dos mitades. Vamos a pedir primero el índice de consistencia interna, o sea, alfa de Cronbach. La literatura varía, algunos dicen 0.7, 0.8, por sobre 0.7, 0.8. Quería decir que existe alto nivel de consistencia interna entre los ítems hacia lo que están midiendo. Vamos a etiquetar la escala como depre. DAS en realidad. Upa. Y ahí está. Me da un resumen del procedimiento y aquí está el tiro. Lo primero que lanza el SPSS es el alfa de Cronbach. Y en este caso me da el número de ítems, 42, testeados, y me da 0.97. Fantástico. Fantástico, ¿cierto? Tiene 42 ítems. Sería fantástico entonces si yo digo, oye, si está puntuando así con el alfa de Cronbach y yo tengo 42 ítems, quiere decir que no tendría que tener ningún problema si yo parto este test por la mitad y veo su confiabilidad por mitades separadas. Debería darme alta. Si me da baja, quiere decir que hay un set de que se está haciendo el leso y esto se sobreinfló, ¿no? Que es lo que plantea Spearman-Brown. Lamentablemente este socio no me calcula la profecía de Spearman-Brown, que se llama así, la profecía de Spearman-Brown, y en el fondo lo que hace es que me tira un cálculo de, si por ejemplo yo tengo 0.6 de confiabilidad, ¿cuánto yo necesitaría para subir, cuántos ítems necesitaría agregar o restar al test para subir a 0.8, por ejemplo, o 0.9? Y la profecía de Spearman-Brown me calcula eso. Entonces tú agregas tantos ítems, no tenés que sacarle. Pero en este caso andamos re bien, pues 0.97, bastante satisfactorio. La matriz de correlaciones, que ya la hemos visto 60 veces, la saltamos. Y aquí tengo las estadísticas del test, o sea, de cada uno de los ítems. Y yo voy a tener media de la escala si el elemento se ha suprimido, o sea, ¿qué pasa con el promedio de la escala si yo quito un ítem? ¿Se altera el promedio? Y esto es importante porque si yo voy a tomar la decisión de sacar un ítem y me altera en demasiado el cálculo de la escala, voy a tener un problema, digamos, después de invarianza métrica. Quiero decir que el test no va a estar ajustado, como yo lo estoy, digamos, calculando, no va a estar ajustado para medir en la escala que yo digo que está ajustado, porque le saqué altero demasiado el resultado en la escala. En este caso, si ustedes se fijan, va en 97, 98, prácticamente no pasa nada. Varianza de escala si el elemento se ha suprimido, o sea, si hay alteración en la varianza. Pero
Lo que nos interesa acá es esta. Y esta de acá. Correlación total de elementos corregida y alfa de Cronbach si el elemento sea suprimido. Esto de acá es el índice de discriminación. Es la correlación ítem-test. ¿Cómo se correlacionan los puntajes de este ítem con los puntajes totales del test? Si van bien correlacionados, y entonces, si ustedes se recuerdan, el test, el coeficiente de discriminación, el índice de discriminación se construía rankeando, ¿se acuerdan? Los puntajes totales. Entonces yo encontraba los grupos más extremos, y yo lo que hacía era seleccionar en el ítem los que tenían estos puntajes más extremos y ver si su diferencia en estos puntajes extremos ponderada me resultaba, digamos, en un indicador que si era por sobre 0 había una discriminación positiva, en el otro caso negativa, o sea, un indicador de sesgo. Y yo necesitaba un mínimo de 0.3, 0.4, entre 0.3 y 0.7 como índice de discriminación adecuado en los casos de los test por desempeño. Acá pasa lo mismo. Es una correlación de los puntajes del ítem con los puntajes totales. Entonces, si los puntajes totales están ordenados de manera ascendente, los puntajes totales del ítem también van a estar ordenados de manera ascendente y van a correlacionar perfecto. Si no correlacionan, quiere decir que los puntajes totales del test van a ir en una dirección y los puntajes totales del ítem pueden estar dispersos yendo a otra dirección, y eso lo que me genera es un gráfico de dispersión para todos lados. Entonces, con la correlación ítem-test que está aquí, yo tengo el índice de discriminación del ítem. Si se fijan, están súper sanitos. 0.459, 7. Importante es que no me salga ninguno menor a 0.3, 0.4 y ninguno negativo. Porque querría decir que si yo tengo un índice, una correlación ítem-test negativa teniendo todos los otros positivos, quiere decir que ese es un disidente pero absoluto. Ese es un contrarrevolucionario, ni siquiera un revolucionario, un contrarrevolucionario. Está midiendo para el otro lado. Mientras el test está ordenándome de mayor a menor, los puntajes del ítem están ordenando de menor a mayor, yendo para otro lado. Mientras no tenga negativo y menor a 0.4, menor a 0.3, insisto, depende de la tabla que yo les di, por ejemplo, para los de desempeño en el 0.3, 0.7. Estamos súper. Y aquí tengo el índice de discriminación. Y estamos súper. Nada que hacer ahí. Todos los índices, o sea, todos los ítems están sanitos en esa área. Y el alfa de Cronbach, si el elemento se ha suprimido, esto es lo que responde a tu pregunta también, Omar. Yo aquí veo, si yo retiro este ítem, ¿cuánto sube o baja el alfa de Cronbach? Si nosotros nos fijamos, tenemos 0.97. Si yo retiro el ítem 1, me baja a 0.969. No lo saco. Si retiro el Q2, queda igual. Y todos los otros en realidad están entre 0.699 y 0.70. O sea, no gano nada, no capitalizo nada con eliminar ítems. Lo que tengo son un test de 42 preguntas que consistentemente todos miden lo mismo y lo miden bien. Lo miden con buenas cargas factoriales, con buen nivel de discriminación. O sea, si yo tengo un test de 42 preguntas que miden todos los ítems igual y todo, yo perfectamente podría hacer un test de 22 preguntas. ¿Para qué voy a hacer uno? ¿Para qué le voy a pasar 42 si con 21 podría estar midiendo lo mismo? Por supuesto, pues hace un test corto. Mientras más corto el test, acuerda que la gente dura 5 minutos respondiendo de un test. Le hace un test corto de 21 preguntas en vez de uno de 42 y estás teniendo el mismo recorrido con la misma confiabilidad. ¿Cómo? No. O sea, estos 42 ítems miden bien, cargan bien
en esta única dimensión que todavía no le ponemos nombre. Supongamos que es depresión, ¿ya? Supongamos que quisimos construir un test de depresión y encontramos que en realidad todas las preguntas cargaban a una pura dimensión a depresión. Las construimos en base al marco teórico de la depresión, ¿cierto? Entonces estamos súper congruentes en términos de validez de criterios y todo lo... Y nosotros decimos, perfecto. Además, si yo quito un ítem, no altera la confiabilidad de este test. O sea, podría yo retirar la mitad de los ítems, podría probar con la mitad de los ítems. Hagámoslo. ¿Ah? No, pues mijo, ya lo tenéis piloteado. Si el constructo es unidimensional, yo puedo tomar la mitad de los ítems y la otra mitad de los ítems y ver si entre ellos conforman una medición consistente y a la vez si entre estas dos mitades tienen alta correlación. Ese es el método de dos mitades. El método de dos mitades, la ventaja que tiene es que justamente no necesitas realizar dos mediciones, basta con una y partís lo que sí conlleva es que tú tienes que construir un test largo. Y en este caso son 42 preguntas que están funcionando súper bien. Para haber testeado, deben haber construido uno como de 100 preguntas. No, en ese caso, como la discriminación se hace, por ejemplo, son 20 preguntas y de ahí lo único que dice que la mitad puede medir lo mismo. Comprobémoslo. Se hace la discriminación de 1 al 10 y se puede determinar, por ejemplo, el hecho de que corten menos, o sea que no alteren mucho a la conclusión. En este caso, como la 97 me parece que era un sistema de condicionante. Se podría hacer un caso de discriminación de que básicamente las 9 la gente no es o tendría que hacerse No, mira. Uno, ahí lo que te dice, si yo retiro el ítem, el alfa de Cronbach, ¿eso es lo que tú estabas preguntando? Ya. Si yo retiro un ítem, yo lo que tengo que ver es si realmente capitalizo lo suficiente confiabilidad como para que valga la pena retirar el ítem. ¿Cuándo? Por ejemplo, si un ítem yo lo retiro y me sube de 0.5 a 0.8. ¿Te fijas? Retirando este y retirando otro que me sube a 0.6. Pero con una décima o una centésima de diferencia prácticamente no vale la pena, tienes todo el recorrido. Entonces, acá lo que estás diciendo es que todos estos ítems, esto no es esto es un test del conjunto de los ítems, pero te da resultados por separado de cada ítem. Te está contando los ítems son salitos, todos. Cargan bien, en conjunto funcionan bien. Ahora vamos a ver si yo los divido a la mitad, si mantienen esta característica de ser confiables, porque si los puedo partir a la mitad, puedo barajarlos de la manera que quiera. ¿Qué me permite eso? Poder hacer 3 formas, por ejemplo. Y en el caso de preguntar actividad, entre los puntos de actividad, yo creo que se le mucho en bueno, lo que... Sí, pues. O sea, lo que tú estás viendo es cuánto te aporta la confiabilidad. Si tu confiabilidad es, por ejemplo, suponte aquí tú tienes 0.60, 0.6, y tú dices, si yo retiro este ítem, me sube a 0.97, lo saco. Esa es la decisión que te está, digamos, sugiriendo la matriz con este indicador. Esto es lo que yo capitalizo, esto es lo que yo subo. Ahora bien, cuando nosotros realizamos el análisis de confiabilidad posterior al análisis factorial exploratorio, ya tenemos una depuración previa. Acá, bueno, por suerte, llegamos justamente a esta solución unidimensional con 42 ítems. Pero si, por ejemplo, hubiese ocurrido de que en realidad hubiesen ítems que fuesen excluidos, hubieran salido en la solución y hubiera tenido que probar con menos ítems esto. Como estoy seleccionando con cargas factoriales arriba de 0.4, que estoy seleccionando además ítems que están cargando entre ellos con un eigenvalue superior a 1, te fijas que ya estoy adecuando en el fondo mi test de confiabilidad o la muestra de ítems que voy a utilizar para medir
La confiabilidad lo estoy adecuando, estoy sacando los mejorcitos, y de los mejorcitos voy a ver si estos funcionan bien. Entonces, ya posterior, es muy difícil que te salga un ítem enfermo, por decirlo así, porque ya hiciste una selección con el análisis factorial confirmatorio. El orden sí influye, porque si yo lo hago al revés y hago el análisis de confiabilidad primero, sin antes pasar por la depuración de la estructura, es como probar, es como si yo dijera, oye, esta estructura existe. Entonces hago el análisis de confiabilidad primero, y me da un resultado y tengo que eliminar test, y después digo, o sea, ítems, y después digo, voy a hacer el análisis de la estructura. Pero ¿cómo voy a hacer el análisis de la estructura si no está extrayéndola de toda la estructura, sino que ya de ítems que sacaste por el análisis de confiabilidad? Hay una lógica primero. Primero es decir, ¿cuántos son los pericos con los que voy a trabajar? Voy a seleccionar los más aptos, y posterior a que seleccione los más aptos, voy a ver si funcionan bien como grupo. En este caso, porque la súper óptimo es como optimizarlo directo. Exacto, entonces es muy difícil, pero puede ocurrir que después de haber pasado por el análisis factorial exploratorio, así todo te ocurra de que un ítem no esté funcionando bien y tú capitalices. Es una decisión, por eso es una evaluación, no hay reglas de dedo. Por eso tú sometes esto después a una matriz de decisiones en que tú tomas el índice de discriminación, la carga factorial, ves si está dentro de una solución factorial. Es importante, porque si no está dentro de una solución factorial no tiene nada que hacer el ítem ahí, ¿cierto? Y posterior a eso, entonces tú después tomas la decisión y dices, mira, dentro de todos estos indicadores, ¿sabes qué? Consideremos que hay 2 de 3 malos. Bueno, para afuera. Hay 3 de 3 buenos, para adentro. 3 de 3 malos, para afuera. Hay 2, pero este otro es súper importante, igual la discriminación está bueno. Déjalo evaluar, echémosle una mirada. Es evaluación. Entonces, tú tienes discriminación acá, importante que quede eso clarito, y la confiabilidad del ítem al retirarlo. ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, si tú tienes una alteración en la escala, o sea, en la media de la escala, o en la varianza de la escala, se te va a reflejar absolutamente en la confiabilidad. Así que, si esto viene malo, todo lo otro viene malo. Por una razón bastante simple. Si ustedes miran retrospectivamente desde el curso de estadística descriptiva, es que partimos con los promedios, desviaciones estándar, varianza, ¿cierto? Correlaciones. Las correlaciones se construyen con las desviaciones estándar y con la media. Tienen como bases insumos. Son ladrillo y cemento para esta construcción. Entonces, cuando tú llegas a la confiabilidad como estadístico, si ya viene mal a la media, si el índice KMO te está marcando mal, quiere decir que probablemente vas a tener reflejo en algunos ítems que van a estar malos. Está todo concatenado, porque toman los insumos del mismo lugar. Es como si la estructura probara cómo están los ladrillos, qué tan impermeables son, qué tan firmes son, cuánto aíslan térmicamente, cuánta luz entra en esta construcción. Son distintas evaluaciones para poder decir esto es una buena construcción, es una buena sala para hacer clases, pero tienen como base ladrillo y cemento. Pues es importante pasar primero por estadística descriptiva, entender media desviación estándar, que no lo entendí. Entonces, para no quitarle tiempo, finalizar solamente con esto. Entonces, que nosotros construimos esta solución unidimensional. Ahora bien, volviendo para atrás, nosotros hipotetizábamos, y esto es lo que decían los constructores del test, esto es una solución tridimensional. Matemáticamente me está diciendo otra cosa. Entonces tengo que empezar a ver cuál es la congruencia teórica de lo que yo estoy encontrando aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros volvemos un poco, para los que no vinieron la semana pasada, les va a resultar rápido. Analizar escala, para que está ahí todo seleccionado, y en vez de alfa, 2 miradas, aceptar, ya. Entonces, parte 1 y parte 2, ahí está.
El valor del alfa de Cronbach, 0.93, el valor de la parte 2, 0.94. Está filete. Está perfecto, 0.9. La correlación entre los formularios, 0.95. Correlacionan bastante bien, o sea, los puntajes totales de este con los puntajes totales de este otro correlacionan súper bien. O sea, ¿puedo dividir el test en dos mitades? Puedo dividir el test, puedo hacer dos formas, puedo hacer las formas que quiera. Te arroja los mismos indicadores, el mismo resultado, simplemente que hizo el test por dos mitades. O sea, evidencia para la confiabilidad de este test y para la validez de este test, por ejemplo, que se realizó la prueba de alfa de Cronbach, o sea, estimó el alfa de Cronbach para la consistencia interna del test, y bla, bla, eso obtuvo este resultado. Y además de eso se analizó por el método de dos mitades, bla, bla, obteniendo estos resultados. Por lo tanto, hay evidencia de que el test es confiable y es válido si esto ahí está contando el cuento. Los ítems funcionan entre ellos, hay una estructura que está hipotetizado, que está resultante de esto. Ya, ahora, volvamos al DAS para que entendamos ahora en términos de validez. ¿Qué pasa? El DAS declara 3 dimensiones y que miden depresión, ansiedad y estrés. De hecho, ellos hicieron... ¿Sabes qué la inglés? Espérame, déjame ver, DAS español. Ellos, los constructores del test, sacaron una versión DAS 21, o sea, lo partieron por la mitad. Y sin embargo, al partirlo por la mitad, de todas maneras ellos lo conceptualizan como tridimensional, que tiene 3 dimensiones, o sea, 3 escalas separadas correlacionadas entre ellas. ¿Por qué? Porque ellos dicen ansiedad, depresión y estrés están correlacionados. Pero sin embargo, hay un punto importante que si nosotros revisamos, si recuerdo bien, veamos, ustedes pueden corregirme también, esto está grabado. La ansiedad y el estrés son dimensiones aparte en la depresión, en el diagnóstico de depresión, o son síntomas, son indicadores, ¿cierto? O sea, si yo tuviese que hacer un test que midiera depresión, tendría que tener la subdimensión ansiedad, ¿cierto? La subdimensión, y no esta conceptualización de acá. Estas de acá puntúan para acá, y lo que ellos llaman como depresión, en realidad podría llamarse, ¿qué síntoma sería parecido a la depresión o como está conceptualizado? Preguntas de depresión, 3, 5 y 10. La 3, parecía que no podía experimentar ningún tipo de sentimiento positivo. 5, simplemente no podía continuar. 10, sentí que no tenía nada por lo cual levantarme. Anedonia, ánimo bajo, ¿cierto? Pero no depresión, porque la depresión de por sí es un constructo que está conformado por subdimensiones que conforman el cuadro diagnóstico en el DSM-4 así. El cuadro diagnóstico está formado por estos indicadores cada cierto grado de tiempo, ¿cierto? Si recuerdo bien exactamente eso. Entonces, ahí está el problema. Lo que tenemos acá es un gran test de depresión. Pero que las entidades o la construcción de los ítems están tan estrechamente solapados unos con otros que no es posible distinguir si en realidad estás midiendo, porque pretendía reaccionar exageradamente a situaciones. Puede ser un gran test de ansiedad. O un gran test de ansiedad. Tendríamos que analizar bien y ver entonces la validez de contenido o constructo. La validez de constructo, porque está todo medido, está todo medido. Tendríamos que ver cuál es la evidencia que hay por detrás de estas preguntas, de la reacción de estas preguntas, como para poder decir si son indicadores de ansiedad o depresión o por separado. Uno puede decir de pura ansiedad nomás. Tendría que descartar aquello. Tuve sequedad en mi boca, eso es ansiedad, depresión o estrés. Simplemente no podía continuar. ¿Qué está midiendo?
pregunta. Cansancio, por ejemplo. Sentí que no tenía, me molesté con bastante facilidad, irritabilidad. O estrés. El llevar ansiedad, y la ansiedad puede llevar a la depresión. Y eso al lado oscuro. Pensé que la vida no valía la pena. Ya, pero de depresión, propiamente tal. ¿Te fijas que de depresión podría ser? A ver, ¿cuál es? Pensé que la vida no valía la pena. 21. 21. Está en depresión. Lo que hacen es como decirme, mira, esto que está acá es depresión. Estas 14 preguntas son depresión. Pero si te das cuenta, estas 14 preguntas que conforman la depresión están conformadas con ansiedad, con estrés. Y aparte tengo preguntas para estrés y aparte tengo preguntas para ansiedad. ¿Te fijas? Cuando en realidad estas y estas, lo que me está contando el SPSS y los datos es que en realidad están contenidas dentro de las mismas que están acá. Es una separación muy artificial la que hicieron. Por eso eran tan no están, digamos, cargando independientemente entre, o sea, por separado en distintas dimensiones. No tengo tridimensionalidad acá. De hecho, hay ítems y otros que están pidiendo, están cargando para el mismo. Estaba muy irritable. Dependiendo del marco, uno no podría distinguir si eso es un indicador de ansiedad o un indicador de estrés, pero sí está dentro de la constelación para depresión. Cuénteme. O sea, que sería como que, según este es un tratamiento, pero analizando bien, sería que uno podría estar dando el indicador de lo que nace en la mente. Y por lo tanto, al final termina siendo una dimensión. Que no se sabe cuál es. Sí, podrían, o sea, si tú haces la revisión de esto, lo más probable es que termines con una congruencia o validez concurrente, si quieres, con el DCM4. ¿Se entendió el ejercicio? Es bacán, porque al final de cuentas, tú lean el test y vean si pueden discriminar